Muy buenas noches, María Corina Machado. Bienvenida a Grado 33. Buenas noches, Roberto. Muchas gracias. Quisiera comenzar nuestra conversación en la noche de hoy preguntándote si no resulta una falacia acusar a este gobierno de dictatorial cuando en el fondo es el que más convocatorias a procesos electorales ha realizado en lo que va de democracia, en la historia democrática de este país. Sí, yo creo que ese es un planteamiento crucial en los momentos actuales, donde además hay toda una discusión alrededor del nuevo proyecto de la Ley Orgánica del Poder Electoral y todas las agresiones que se están dando a la libertad de expresión, porque en efecto muchas personas dentro y fuera de Venezuela afirman que democracia es igual a elecciones o democracia es igual a la existencia de algunos medios de comunicación disidentes o críticos a un gobierno. Yo creo que es importantísimo que todos los venezolanos que queremos vivir en democracia entendamos que democracia es mucho más que eso. Democracia implica al menos 5 condiciones y es el respeto al Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, que incluye la libertad de expresión, la libertad de asociación y el respeto a la propiedad privada. Democracia implica subordinación de las Fuerzas Armadas a la autoridad civil. Democracia implica un Estado que da una serie de garantías de derechos sociales o derechos de prestación que le permite a un individuo poder ejercer su ciudadanía. Y por supuesto, democracia implica elecciones, pero elecciones limpias, justas y libres. En Venezuela hemos tenido en los últimos 10 años 18 elecciones, pero es muy importante demostrar, y los hechos así lo evidencian, cómo esto distan mucho de ser elecciones limpias, ¿Quieres justas decir y libres? entonces que el gobierno ha perdido algunas de esas 18 elecciones, por supuesto quitándolas del 2 de diciembre del 2007, que fueron un triunfo para la oposición? En primer lugar, uno se pregunta cuál es la estrategia que está por detrás, por qué tantas elecciones. Y yo creo que es bastante evidente que esta pérdida en su legitimidad de desempeño, porque viola muchas de estas condiciones y estas prácticas y estas garantías a los derechos humanos que antes mencionaba, busca recuperar esa legitimidad por la vía de las elecciones y haciendo elecciones más que todos los años, porque como te decía, son 18 en 10 años. Entonces uno se pregunta, ¿en qué condiciones han tenido lugar esas elecciones en el país? Porque esta es una apuesta muy peligrosa, porque tú puedes perderla si efectivamente pierdes este respaldo popular. Entonces hemos visto, y yo quiero ver una lámina que yo les traje, cómo el gobierno ha puesto en práctica 3 estrategias. La primera es el control del Consejo Nacional Electoral, el control del diseño electoral, esa es la que está arriba en azul. La segunda, en rojo, un ventajismo en la campaña electoral sin precedentes, un ventajismo inmenso frente a cada proceso electoral. Y lo tercero, quizás lo más grave de todo, el tema de la intimidación, el terror político que se ha ido sembrando en el corazón de los venezolanos. Yo quisiera empezar por el primer punto, el punto de arriba, y lo vemos en la segunda lámina, y es cómo se ha ido poniendo en práctica 5 estrategias, 5 grandes líneas que a lo largo de estos últimos 8 años vemos cómo han ido cooptando, controlando el proceso electoral. La primera es el voto automatizado. Tenemos el sistema electoral más automatizado del mundo, pero el que más restricciones a su transparencia, a su confiabilidad nos ofrece. En segundo lugar, la identificación del elector. Un elector que bien por las listas Tascón y Maizanta en todas sus versiones, pero también con la existencia de captahuellas, se le hace saber que el gobierno le hace un seguimiento a través del CNE. Un tercer componente, por supuesto, es el crecimiento del registro electoral. Un registro electoral que ha crecido casi 53% en 8 años. El cuarto es toda una normativa discrecional, flexible frente a cada proceso electoral, y ahora vamos más tarde a hablar cómo la Ley Orgánica del Sufragio, eso entre comillas lo legaliza. Y finalmente, quizás el elemento más preocupante, cómo se ha politizado el Plan República. Todo esto ha generado un diseño de un proceso electoral que permite una gran discrecionalidad y por supuesto tiene una incidencia directa en los resultados electorales. ¿Estamos hablando entonces de fraude o simplemente de la recreación de una realidad política que facilita y que lleva inevitablemente al triunfo del oficialismo en las elecciones? Esto significa que tenemos unas condiciones del proceso electoral que indiscutiblemente tienen un impacto en los resultados electorales y que alteran las preferencias reales de los ciudadanos. Eso es evidente y lo vemos cuando vemos un registro electoral que está donde hay personas que tienen 2, 3, 4 cédulas, personas que han hecho denuncias de que han sido
acompañadas a la hora de votar personas que han sido migradas, y por supuesto también hay que reconocer dentro de quienes queremos un proceso limpio y libre las deficiencias que han habido para tener presencia de testigos en todos los centros de votación para impedir la alteración ese día en las mesas. Todo esto indiscutiblemente tiene un impacto en los resultados electorales, pero eso es solamente uno de los 3 componentes del proceso. Ahora, tenemos que ir a la pausa comercial, pero te dejaría una inquietud en el aire. ¿Quiere decir todo esto entonces que los resultados electorales no están reflejando la verdadera voluntad popular? En otras palabras, ¿se está cometiendo fraude en los procesos electorales? Vamos a ir un momentico a la pausa y ya regresamos para continuar nuestra conversación con María Corina Machado.